Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos una vez más con este ciclo de vivos de Ser Vivo, dedicados a la economía, donde todos los miércoles tengo el honor de hacer un vivo con una colega, consultor en bioexistencia consciente aplicada a empresas y economía. En esta oportunidad le tocó a mi amiga Maru Pacinetti. Ella es consultora radicada en Italia, ahora creo que está paseando acá por Argentina, visitándonos, así que le voy a dar comienzo a este vivo con Maru. Y hoy vamos a hablar sobre los duelos, el duelo bloqueado, cómo afecta a nuestra economía. A ver si me acepto. Ahí está. Nos mando, pueden ir comentando, preguntando o simplemente comentar alguna experiencia. Hola Maru, ¿cómo estás? Fernando, Bienvenida. querido, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien, por suerte. Acá en Argentina, como bien decías, así que disfrutando un poquito de estar por estos pagos. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, contanos un poco para los que no conocen, de mis seguidores, dónde estás erradicada, si estás acá en Argentina, en Italia, porque sos Bueno, bastante viajera, ¿viste? Por ahí te pierdo el rastro. sí, de hecho, hace unos meses estoy viviendo en España. Vivo en Ah, mirá, Valencia, que es una ciudad que está al este de España. Pero sí, como bien decías, estuve también casi un año viviendo en Italia, qué bueno. en Palermo, en Sicilia, que es también una ciudad hermosa donde hay playa, montaña, donde todo se junta y es una mezcla perfecta entre el mundo árabe y el mundo italiano. Es hermoso. Qué bello, qué lindo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahora estoy en Buenos Aires, que es mi ciudad de origen, y justo hoy pensaba que este vivo lo habíamos organizado hace 2 meses, ¿no? Sí, Y yo hace 2 meses estaba pensando que iba a estar en España. De hecho, habíamos puesto un horario en función del horario europeo, ¿no? Y cómo la vida te va llevando por diferentes caminos, que ahora estoy acá, en 2 meses cambió todo, ¿viste? ¿Cómo es esto de la bioexistencia, que te lleva por lugares que uno no imagina? así es, así es. Pero bueno, eso también lo vivimos. Es maravilloso porque se te pasa el tiempo, se te acorta, viste que a veces perdés noción del tiempo, pero lo vivís bien porque decís, wow, cuántas cosas pasaron en tan poco tiempo Wow. y cuántos movimientos y cambios de vida. Y bueno, eso para mi punto de vista es maravilloso. Eh, Sí. Y poder reconocerte una persona completamente diferente a cada instante, ¿no? Porque, sí, bueno, me imagino que también te pasa si te mirás a lo que era el Arnaldo un año atrás, me imagino todos sí, los cambios y movimientos que habrá habido. increíble, sí, 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 increíble. Bueno, ya lo habrán notado vos también. Hola Juan, ¿cómo estás, amigo? Hola amigo, qué lindo verte por acá. Acá estamos todos, se van uniendo de a poquito, comentando, así que agradecido por eso también, que vayan participando. Y bueno, hoy este tema que nos convoca, que elegimos, estuvimos de acuerdo enseguida, como son los duelos, y los duelos cuando se bloquean sobre todo. Sabemos que duelos todos tenemos, en mayor proporción o menor, siempre estamos transitando alguno, sobre todo nosotros que somos fanáticos de esto de trabajarnos y meternos en esos duelos, y bueno, siempre estamos transitando estos duelos que sabemos que nos conviene, ¿no? Meternos ahí. Total, exacto. Nosotros sabemos que meternos en los lugares de dolor es lo que realmente nos lleva a una sanación total y al cambio de vida, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es tan importante meternos en los duelos y en esos lugares que duelen.
Mm, No porque somos masoquistas, sino porque realmente queremos vivir bien, queremos vivir en una manera tranquila, en paz, felices, y es por eso que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y quizás es como soportar ese momento de incomodidad, de ir al duelo, de meterse en esa cosa fea que a nadie le gusta ir a mirar, pero porque sabemos los beneficios que tiene después en el largo plazo, ¿no? Sabiendo que el largo plazo es lo importante en esto. sí, que a veces uno no se da ni cuenta que está en un duelo, porque Total. precisamente esto lo niega, lo bloquea en esa primera etapa, que es la negación, y bueno, yo he transitado muchos años de mi vida así, negándolo, y bueno, hasta que no te metes y lo comprobás, no podés ver esta parte que decimos que no somos masoquistas, sino que al final de este proceso termina siendo cortito, porque si vos te pones a ver la cantidad de años de vida estimados más o menos hasta ahora, y se cree que más, si no te pones ahí en esos dolorcitos, se te pasa la vida y queda ahí, bloqueado eso, y en una vida siempre igual, monótona, estancada, porque eso es lo que pasa con los duelos, te estancan. Y bueno, en esta parte lo enfocamos al lado de la economía, pero bueno, te estancan en todo en la vida. Total, y sabemos que un duelo bloqueado no solamente te estanca, sino que después te hace repetir historias, ¿no? O sea, Claro, eso que uno no se anima a mirar porque duele justamente, si vos no lo mirás, no lo trabajás, no te metes en eso, en algún momento, tarde o temprano, se vuelve a repetir y volvemos a repetir un patrón, a vivir la misma historia. Y es por eso que para nosotros es tan importante meterse en ese lugarcito de dolor, ¿no? Y también sabiendo que los duelos no son solamente las muertes o pérdidas de seres queridos, sino que los duelos en realidad incluso son proyectos que teníamos pensados y que no pudimos cumplir por algún motivo, o no sé, una relación, una separación, una relación trunca, también es un duelo, ¿no? sí, Entonces, un cambio de hábito nada más, un cambio de trabajo, un cambio de territorio, de mudanza. Me imagino vos todas estas mudanzas que haces a lo largo de tu vida, cómo te ponen ágil y dócil en esto, cómo te agilizan para esto, ¿no? Hola total. Gilda, amiga, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Gilda, qué lindo verte. Sí, total. Recuerdo que mi primera mudanza, cuando me fui no de mi primera casa, de la casa de mis viejos, sino cuando me fui a vivir sola y en Mm, el momento en que decidí irme a viajar por el mundo, tuve que dejar esa primera casa que yo tuve de manera independiente, ¿no? Y recuerdo lo que fue hacer el duelo de esa casa. O sea, estuve toda la última semana que yo estaba viviendo en esa casa llorando, o sea, con el corazón roto por esa primera casa que estaba dejando, ¿no? ¿Y lo Y percibías que era por la casa? Porque a mí al principio me costaba detectar que era el cambio de territorio. No es fácil de percibirlo. Vos sentís esa tristeza y no sabés de dónde viene, porque decís, ¿cómo voy a doler el cambio de casa? No, no tiene nada que ver. Y sí, es el más fuerte, yo creo, de todos los duelos. total, sí, pienso que después de pérdidas de seres queridos, un duelo de territorio es de los más fuertes, totalmente. Pero es verdad, yo ahora que me pongo a pensar con esto que me decís, creo que o me fui entrenando en esto de dejar territorios, porque a medida que empecé a viajar, como que todo el tiempo es ir dejando el territorio en el cual Claro. estaba, ¿no? Pero quizás también, eh, pensándolo desde el lado opuesto, quizás también no me termino de encariñar con el territorio para evitar que me pase eso mismo, Ahí ¿no? va. Eso. Como diciendo, bueno, estoy acá por un tiempo y ya sé que en algún momento lo dejo, entonces, bueno, es un ratito y esto va a ser más fácil después el proceso, ¿no? Como un mecanismo biológico de protección. También se puede ver. Totalmente. Claro, Sí, para no pasar por ese dolor profundo que puede pasar también con las relaciones. No me animo a, a vincularme con alguien
muy profundamente porque después tengo el miedo a lo que se viene después, ¿no? Pues todo depende del programante que tengamos en nuestra historia. Eh, y bueno, también pasa con la economía eso. Cuando hubo Exacto, tantas grandes pérdidas de dinero, sobre todo en nuestra vida propia, si en nuestra infancia lo vivimos, de nuestros padres o abuelos, ahí en el núcleo familiar, y eso quedó anclado y no nos dimos cuenta también, porque te lleva puesto y uno cree que se crea esa burbuja de tiempo que la traslada durante toda su vida y no, me quedo acá estancado, quietito, cómodo en esto que conozco y ya está, pero ni siquiera imaginás que es por ese miedo a volver a pasar por ese duelo de las grandes pérdidas, por ejemplo, en la economía. exacto, porque muchas veces sucede llevándolo al ámbito práctico, ¿no? Que quizás en una familia hubo, no sé, un terreno grande, una casa enorme, que al morir los padres y quedaba la herencia para los hijos, quizás alguno de los hijos no recibió la parte que le correspondía, ¿no? Que muchas veces pasa que las herencias se dividen de manera No, desigual. vos sabés que también aparte de eso, de dividirse de manera desigual, porque alguno aprovecha la circunstancia para agarrar un poquito más, lo que sea, muchas veces genera rechazo porque queda anclado eso que recibo con el muerto, con el familiar. Totalmente. Entonces yo tengo esa historia que yo también reconozco que la repetí, de rechazo a lo que voy a heredar porque me recordaba en el fondo recordaba al que falta. Eso lo hizo mi abuelo, rechazó su parte del campo, por Sí. no tener ese dolor con su padre. Mm. Y termina rechazándolo en forma de rechazar a su padre, que todavía no había arreglado esa relación, no había establecido esa relación, rechazó la herencia y condenó a la descendencia, porque ¿qué? Un hijo, un nieto no tiene esa misma, no está dentro embebido a lo mejor en esa misma burbuja de dolor que un hijo directamente, ¿no? Porque a medida que nos vamos alejando los ancestros, si no tenemos tantos contactos y relación, a veces no nos afecta tanto, pero y yo quiero esa herencia, ese pedacito que me toca y vos lo estás rechazando y yo no puedo decidir. Claro. Y qué antibiológico es, ¿no? Porque Claro, es rechazar el dinero, que es lo que te permite vivir de una manera tranquila, de poder darle comida a tu descendencia, un territorio, y rechazar eso es completamente antibiológico. claro. Pero también muchas veces sucede que por una cuestión de, por ahí, evitar un conflicto Ujú. con hermanos, un conflicto con los que deberían recibir esa herencia, uno también decide rechazar, ¿no? O para Sí, evitar una separación, porque tengo miedo a reclamar lo mío. exacto, Entonces, claro. es algo que muchas veces se da de manera frecuente en muchos clanes, o al menos yo lo he visto en muchos casos de consulta. Eh, Y eso que también por ahí la empresa, cuando falta uno de los socios, sobre todo las familiares, que rápido se desintegran, ¿viste? Cuando falta uno de los integrantes de la familia, que forma parte también de la empresa esa familiar, es impresionante cómo, aparte, pierde valor, se vende a cualquier valor, mucho menos de lo que vale, con tal de sacarme ese dolor de encima rápido y no transitarlo. Total, sí, es una manera de sacarte ese peso, ¿no? Evitarlo, porque en realidad el peso sigue y vos lo seguís llevando al ámbito que vos te traslades y al negocio que encares nuevo, proyecto nuevo que encares, porque está dentro tuyo ese dolor, está sin procesar, sin digerir. Y creo que también esto es algo un poco generacional, ¿no? Que quizás Mm, las generaciones anteriores a las nuestras no tenían esa posibilidad, no sé si diría como emocional, esa capacidad de gestión emocional o esa posibilidad económica y de tiempo de poder darse esa posibilidad de
decir, bueno, me tomo el tiempo de hacer mi duelo, de pensar en esta situación que me está sucediendo. Creo que en ese momento solo había que seguir, o al menos también socialmente estaba reconocido eso, ¿no? Sí, Tipo, total, no se acostumbraba tanto también a pedir ayuda, ayuda en la forma de decirlo, es decir, buscar algún profesional que me ayude a gestionarlo, que me escuche, que me diga qué hacer, porque tampoco tengo mucha idea. Y claro, a lo mejor también no había tanta información, difusión, no había tantos profesionales, porque antes eh, había mucha extensión de campo, por ejemplo, y una familia que estaba ahí pasaba una muerte real de un niño o de o un joven, que son las más difíciles de procesar, y ya está, quedémonos callados, en silencio, y la vida continúa. Pero ¿de qué manera continúa? ¿Viste? Ese es el totalmente. lastre que se forma ahí en ese momento, o ese ancla que no te deja moverte como venías y producir y ser productivo, tener nuevas ideas, imaginación para cosas nuevas, y bueno, eso afecta totalmente. Exacto. Y también creo que antes el tema de la muerte era algo que no se hablaba, o al menos, quizás lo estoy mirando desde mis códigos, ¿no? Lo pienso en mi Sí. familia, que Mm. hubo muertes muy, muy fuertes, muy importantes, de, por ejemplo, de mi abuelo cuando yo me estaba gestando en el útero de mamá, o también de mi tío en mi primer año de vida, y son muertes de las cuales no se habla o no se hablaba, al menos. Y son muertes muy fuertes, ¿no? Porque mi tío era una persona joven, tenía menos de 40 años, y muere dejando a sus dos hijos, ¿no? Y, y eso a mí también me marca, por un lado, porque es un duelo bloqueadísimo que quedó dentro del ámbito familiar, porque ni mi abuela lo hablaba, ni mi madre lo hablaba, eran como cosas que no se hablaban y que a mí me moldean en mis primeros años de vida, ¿no? En la gestación y en mi primer año de vida. Ah, Entonces, ¿qué abuelo tuyo? Tío, perdón. mi tío y mi abuelo materno, Ah, por parte mira, de mi mamá. O ahí sea, todos juntos. medio Sí. cortito. Ajá. Claro, entonces yo en menos de un año, en 2 años, tengo dos duelos bloqueados, ¿no? Que me están ahí como generando vida, Absorbiéndolo de mamá, desde mamá. totalmente. Y eso también a mí me hace sentir, como le podría hacer sentir a cualquier otra persona, ¿no? El hecho de nacer en deuda, porque después de dos muertes importantes, vengo yo. Entonces, Mm. un poco siento esa sensación de, uy, mirá cuánto debo a esas muertes para que yo nazca y para que yo viva en estos primeros años de vida. Y que también puede darse, y que lo he visto también, no por nada está en mi realidad, lo he visto en consultantes que vienen a mi consulta por temas económicos y vienen con un gemelo que no nació, ¿no? Y ellos también arrastran como esa sensación de deuda. Y de hecho tengo un consultante que viene a trabajar su propia deuda y lo que vimos cuando estábamos trabajando la reprogramación de útero es este hermanito que no llega a nacer. Sí, Claro, el hermanito muere y él nace. Claro, te queda esta claro, sensación de te debo la vida. exacto. Y por más que uno trabaje, por más que uno, no sé, trabajes de sol a sol y estés trabajando en una buena empresa o lo que sea, de alguna manera te vas a ir creando situaciones en tu vida que a vos te hacen como drenar ese dinero que tenés y seguir estando en esa sensación de deuda, ¿no? Sí, Porque y nada va no a creerte alcanzar para darle la vida. merecedor de cómo voy yo a disfrutar de la vida. Acá me queda anclada la abundancia económica que puedo estar recibiendo por mi trabajo que estoy haciendo, con la avaricia y la traición. Estoy traicionando a mi hermano, si es que tengo un gemelo o un hermanito anterior a mí que falleció, o posterior, pero justo ahí en mi edad de niño, o, o en este caso tuyo, a tu abuelo y tu tío. ¿Cómo yo me voy a permitir si mi mamá, mira, mi tío llegó a los 40 y no pudo disfrutar nada, yo no lo puedo superar?
Total. porque mirá cómo me va a ver mamá. Si tan jodida sos que no podés unirte a este dolor y quedarte así. Claro, Y como ese si uno tuviera sentimiento que, de culpa claro, que uno se tiene que también unir a ese duelo y, o sea, ya quedás unida, porque sos parte de ese duelo, y no podés, no te lo permite el clan que vos seas más abundante que, por ejemplo, si este tío llegó hasta cierto límite con su economía, no lo podés superar. claro, Crees que totalmente, inconsciente, obviamente, podés y eso es lo que la biología quiere, ¿no? Que cada uno sea libre y de hacer la cantidad de que quiera, multiplicarse, multiplicar la abundancia y es ilimitada. totalmente. Sí, Mm, y esto que decís, ¿no? De que uno también inconscientemente se genera ese límite, ese techo, pero que autoafortunadamente tenemos la posibilidad de ir a trabajarlo, ¿no? claro. No es que nos condenamos a eso, porque justamente como podemos ir a través de una consulta, bueno, a través de un ciclo de consultas, podemos ir a trabajar esos momentos de dolor y desbloquear esos duelos que quedaron bloqueados, tanto propios como de nuestros ancestros. Eso es lo que nos permite también como ir destrabando eso que nos genera el problema económico, ¿no? Eh, Porque bueno, hay muchísimos casos en los cuales el duelo está generando una mala economía, ya sea en deudas, ya sea en, como decíamos recién, en tener un techo a la hora de Sí, crecer económicamente. en estancamiento, porque no te permite moverte. Totalmente, Y a veces no tenés noción de por qué lo haces. No es visible hasta que en consulta mismo vos podés ver cuando un consultante viene con un síntoma ya decidido, ya ahí ya no está el bloqueo porque, bueno, hizo el movimiento, tomó la decisión de hacer el movimiento, ahí quiere decir que ya se está dando cuenta que tiene que empezar a procesar este duelo. Y llamémosle duelo al síntoma, que sabemos que si hay un síntoma hay un dolorcito. Y entonces cuando uno a veces comienza la consulta en sí, detecta que cuesta entrar en el inconsciente y entrar en esa liberación emocional de emociones negativas fuertes, emociones salvajes, kinestésicas, que son las que nos van a abrir ese camino y a soltar ese duelo, soltar por así decirlo, sino expresar esas emociones que son las que nos van a hacer pasar al otro estadio del duelo para procesarlo más rápido y quedan bloqueados ahí, quedamos, yo también me incluyo porque me ha pasado también como consultante, por miedo a dar ese salto, ese paso, porque tenés que pasar por esa profundidad de la tristeza que tiene tanta mala prensa. Pero es fundamental pasarla porque si no la atravesás, no se logra nunca la trascendencia. totalmente. Y nosotros bien sabemos que la forma de reprogramar al inconsciente es a través del movimiento, ¿no? Y Mm, es por eso que insistimos durante la consulta en liberar lo que vos acabas de nombrar, que es la emoción salvaje kinestésica, que por ahí para alguien que recién está escuchándonos por primera vez no sabe lo que es, pero nosotros durante nuestro proceso de consulta lo que hacemos es liberar esos dolores o esas emociones incómodas que tuvimos a lo largo de nuestra vida, poniendo enfrente nuestro, a través de cerrar los ojos, a esa persona a quien antes no le pudimos expresar nuestras emociones, ¿no? Pero no solamente le decimos lo que no le pudimos decir en su momento, sino que también a través de un almohadón podemos hacer una descarga física, ¿no? mm. Y esto es justamente la clave de la cuestión para poder reprogramar el inconsciente, para poder revalorizarnos, para poder decir, bueno, ya no estoy en deuda y te demuestro que no estoy en deuda, por ejemplo, a la hora de hacer un desbloqueo de la economía es importante, como por ejemplo lo que decía yo recién con esta consultante que tenía a su gemelo no nacido, aclarar que no está en deuda
Entonces, siempre es súper importante poder expresar esas emociones, no solamente desde la palabra, sino también desde el movimiento físico. Y esto es lo que genera realmente cambios. Recuerdo otro caso de consulta de otra consultante que tenía problemas para generar ventas, ese era el título de su consulta, eh, y ella al principio le costaba un poco como descargar emociones, ¿no? Sobre todo le costaba descargar emociones con su hermanito menor que, bueno, tenía como cierta discapacidad, Claro. entonces lo que iba saliendo a lo largo de las consultas era que mamá tenía todo el foco puesto en el hermanito menor, que además de ser más chico que ella, tenía esta discapacidad y como que a ella no la miraba, ¿no? Y no solo eso, sino que esta situación sucedía en el momento en que la madre vendía tortas, ¿no? Entonces, Cierto. esta situación está asociada con las ventas, que era el Exacto. título del síntoma, esta frustración porque no generaba ventas. Claro, si me pongo a vender, me convierto en esa mamá a la que tengo mal vista y, y con razón, ¿no? Lógicamente, porque sentí toda mi vida que no me vio y que me abandonó. ¿Cómo me Totalmente. voy a parecer a ella si tengo ese juicio hacia ella todavía metido en mi inconsciente y no lo puedo ver, este juicio oculto que se hace invisible porque en realidad, bueno, es eso. Te tengo toda esta bronca porque nunca me miraste por salir a vender. Total, pero sabes que justamente esa parte como que la tenía un poquito más desbloqueada mi consultante, ¿Ah? porque como ella tenía como cierto rencor, digamos, con mamá por esta situación, le era más fácil hacer esa descarga con mamá. Pero lo Claro, que no le estaba era difícil viendo, era hacer la descarga con el hermanito, porque claro, es pero mi no, hermanito, tiene tiene todo esta permitido. situación, claro. Y en la consulta en que ella logra hacer esa descarga a través del movimiento, liberando la emoción salvaje kinestésica, las ventas y la economía de mi consultante empezó a despegar. Claro, porque Y dejó de estar en ese estado niño, eh, pongámosle discapacitado de ella. total, Ese es claro, el código de uno que está viéndolo reflejado en el otro y que me conviene. Mirá, cómo me atienden si yo me muestro así, niño con pocas capacidades. claro, Mi mamá me exacto, va a ver y me va a dar me va a ver a mí, me va a dar toda su ocupación a mí, me va a dar todo, ¿para qué voy a salir adelante? Me quedo en este estado niño incapaz. Qué bueno, claro. Se habilitó el movimiento, ¿no? Justamente. exacto, qué bueno, qué bueno. Sí. Y eso también es un duelo, ¿no? Porque Claro, por abandonar vos cuando, también esa identidad, exacto, que hay que aclararlo esto que es tan a veces disruptivo para la mente verlo, que acá no hacemos, o sea, ponemos a ese otro que nos creamos para ver lo que nos cuesta ver de nosotros mismos. Y ahí lo ponemos totalmente. enfrente a nuestro y bueno, y eso es lo que derribamos, solamente el código. Después el hermanito va a estar cuando abrimos los ojos, la mamá va a estar, todo va a estar, y yo voy a tener otra mirada y voy a sentir otra emoción. Me va a generar otra emoción y no me va a afectar eso, y me libero. Exacto. Y creo que también otra parte del duelo, además de esto que vos estás nombrando, otra parte del duelo es aceptar que el hermanito que yo quisiera tener, que es un hermanito con el que puedo jugar, con el que puedo hacer cosas, con el que estamos de igual a igual, y no es que Puedo mamá lo tiene que intercambiar, hacer más. claro, Claro, tengo que hacer el duelo de que ese hermanito que yo quiero no es, y no va a y estar que es nunca, claro. diferente a lo que yo estaba esperando, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es un poco también ese duelo, que después también lo tuvo que hacer mi consultante a través de su madre, ¿no? Cuando nació este niño, hacer el duelo de lo que la madre tenía como expectativa de proyecto de vida de su hijo y que Sí, tampoco, sí, como nosotros tenemos como hijos un ideal de padres,
también cuando somos padres tenemos un ideal de hijos, un ideal de hijo que va a crecer normal, que no me va a dar mucho sacrificio, trabajo, que va a entender, que va a evolucionar y que me va a hacer sentir bien, porque bueno, lo van a felicitar, va a tener buenas notas, va a ser buena persona, todo lo que a mí me gusta ideal, viéndolo del lado de padre o madre, eso tal vez no va a suceder, o sí sucede, pero en otros tiempos más lentos, o de forma diferente, y la única que por ahí lo puede ver soy yo, pero cuando salgo a la calle, ¿cómo me ve el colectivo? Exacto. Ni siquiera el colectivo, por ahí la familia misma, sin darse cuenta, mete un comentario desubicado, o no, no es desubicado, es la realidad nada más, pero a mí me duele. Exacto. Total. Y si duele es porque estoy haciendo un duelo, ¿no? Claro, Un duelo exacto. de lo que esperaba y que no es. Claro, Por exacto. eso, por eso decíamos antes que un duelo no es solamente si soy padre y no nace el niño. Eso no es solamente el duelo, porque el niño puede nacer y yo pensaba que iba a ser nena y es nene, ¿no? Entonces Claro, ahí los padres también tienen que hacer un duelo por esa expectativa que tenían sobre el niño. Entonces, también después el niño quizás siente que nace en deuda con los padres, porque no puede satisfacer esa expectativa que los padres tenían sobre él, y quizás este niño después se genera deudas a lo largo de su vida, porque ya nació en deuda por el hecho de no haber nacido con el género que sus padres querían, ¿no? exacto. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Y cómo duele cuando eso no se logra asumir. Totalmente. Y desde el lado de vista de las muertes reales, eh, cómo afectan y no nos damos cuenta muchas veces en la toma de decisiones del camino económico que voy a hacer, en la actividad que voy a desarrollar o la que estoy desarrollando y se trunca. Por ejemplo, yo nunca tenía definido a qué dedicarme, vocación, nada de eso, y no me daba cuenta que tenía un duelo sin procesar, pero un duelazo, ¿viste? Un duelo muy grande, Sí, al cual nunca me había animado a entrar. Y bueno, estaba estancado ahí. Es el duelo de mi madre. Y no tenía una vocación, no me podía enfocar hasta que comprendí, vos fíjate, que cuando fallece mi papá, después también se me juntan los dos duelos para hacer. Siempre en estado de negación total. sí, Y cuando me doy cuenta, porque sí, no sé por qué se me dio, viste, indagando un poco, ya mi biología me lo pedía buscar por todos lados, porque había acumulado mucho sobrepeso, que esto te hablo también del estancamiento, en lo total. económico también, porque no tenés muchas opciones de, de desarrollo laboral para cuando estás estancado emocionalmente. Entonces, cuando decido hacer este camino, ahí me doy cuenta de la cantidad de fobias a trabajos y a lugares, y me cambiaba de trabajo simplemente por la fobia de no pasar por un lugar que me causaba dolor. Fíjate vos, fobia. Wow. Claro, eso por ejemplo, me daba fobia pasar por la habitación donde yo sabía que había fallecido mi papá, ¿no? Y me sale enseguida un traslado a otra ciudad, y lo tomo. Y yo pensando que era una decisión libre, que era porque para una mejora económica, y porque sí, de hecho era un poco más favorable nada más, no era que me iba a hacer millonario, Sí. pero requería de una mudanza, de un movimiento de toda mi familia en ese momento. Todo no, y bueno, nadie me apoyaba en la idea y yo decidí igual hacerlo solo, me vine
cambio de ciudad, de trabajo, de lugar, todo, y en la misma actividad, cosa que me lo iba a volver a encontrar a esa situación, pero te das cuenta que era una forma de rechazar eso nada más. ¿Y qué Después caí actividad? inconsciente. Enfermería, claro, yo para evitar pasar por la habitación, me cambio de hospital, es lo mismo. Si vos- porque claro, ahora que tomé en cuenta hace rato ya, ¿no? Que el inconsciente asocia todo, simbólico, real, parecido, es lo mismo. ¿Para qué ese semejante? Claro, acá es decir, la exiliarse con el duelo a cuestas, exacto. Y claro, después me di cuenta que era lo mismo y seguía estancado en el mismo duelo, pero bueno, haciendo mi camino de consultas y entrando tantas veces a esas zonas de dolor, me fui dando cuenta hasta que, bueno, de a poco tomé la decisión de dejar de trabajar de eso también. Wow, Pero vos hermoso. fíjate, un movimiento total y sigue, como dice Gilda, el duelo te sigue por detrás, porque es así. Vos te podés ir a donde quieras, Te va a que eso acompañar, que exacto, es de acá, claro. Es total. así. Y es súper interesante lo que decís, que tu profesión en ese momento era la enfermería, porque justamente, probablemente en tu árbol, en tu transgeneracional, hubo muchísimas muertes que vos, a través de ser enfermero, como también los médicos, quieren evitar que se produzcan más muertes, ¿no? Es el Exacto. inconsciente que te está Sí, sí, diciendo, total. tenés que estar alerta y tenés que estar ahí, si algo pasa, vos tenés que salvar a las personas, ¿no? Sí, sí, total, Entonces, como en el caso que cuenta Pablo en el libro de economía de este neonatólogo Eminencia, que también está ahí donde se vive el síndrome del impostor, visto de la psicología, que podés ser la eminencia más grande en tu actividad, en este caso de medicina, salvás millones de vidas, sos el mejor de todos, y vos no lo ves como un logro ni lo disfrutás nada, porque estás atento constantemente a que te llamen y a quién más tengo que salvar y a qué más, ¿viste? Y siempre buscando esa salvación, que salvando a un otro me salvo a mí mismo y no se logra eso. Es totalmente. impresionante. Sí, Sí, y era súper interesante el caso de este neonatólogo que traes porque él lo que tenía era un hermanito muerto claro, y lo que le sucedía era que por más que él salvara a los millones de niños que estaba salvando, bueno, miles de niños que estaba salvando por ser neonatólogo, él jamás iba a poder salvar a su hermanito. Entonces, claro. él sentía ese vacío de su profesión, de sentirse que no era suficiente en su profesión porque lo que su inconsciente realmente quería era salvar al hermanito que ya era imposible, ¿no? Exacto, sí, sí. Hola Encarna, hola Marcia, acá nos están Hola saludando. chicas, qué lindo verlas por acá. Unas genias. Así es, por eso que también en esa parte afecta en las decisiones que uno y en las elecciones de la actividad que va a desarrollar. Actúa Exacto, en contra de su propia conveniencia por tratar de esto, ¿no? De salvar ese que no, que ya no lo voy a poder lograr. exacto. Y por eso también siempre nuestra profesión, hablando también de economía y de dinero, nuestra Mm, profesión va a estar relacionada con duelos por bloqueados que eso, quedaron en sí, la siempre. familia. Sí, Sea la total. profesión que sea. Ahora vos me lo estás reflejando a través de ser enfermero, pero cualquier profesión es Sí, así. sí, comerciante, banquero, abogado, lo que sea, sí, sí. Faltó un abogado en la familia, hubo un drama y faltaron abogados, bueno, acá estoy yo. Exacto. Faltaron contadores, acá estoy yo, y así, lo que decidas Sí, hacer va a total. estar Hubo actos de siempre. injusticia allá, acá voy a necesitar el abogado. Hubo pérdida de territorio, bueno, acá voy a necesitar un arquitecto, ¿no? Como siempre tratando de reparar esa historia dolorosa, ese duelo que quedó detrás. Sí, Entonces, sin darnos cuenta, reparamos a través de nuestra profesión. mirá, ayer atendí un caso hermoso, presencial, donde el consultante no vino exactamente por economía, pero bueno, el conflicto era con el padre, así que estamos ahí
en eso que simboliza el padre, ¿no? La economía, el hacedor, el proveedor, el de las puertas para afuera, más allá de que la mujer económicamente lo iguale o lo supere, acá estamos hablando biológicamente y arcaicamente, ¿no? Y, y él eligió chef. Y bueno, me trajo también obviamente siempre te trae a vos. Tuve un momento ganas de estudiar chef, que de hecho no lo hice porque económicamente no me convenía, porque había que invertir mucho de entrada, comprar las ollas y todo eso. Sí. Toda esa inversión que hay que hacer y por lo general son escuelas privadas para estudiar esa carrera, pero era una de las que tenía para elegir, que tenía en mi mente para elegir. Y, y vos fíjate, claro, comenzó todo con el padre que no estaba en esa cocina donde comenzó la línea de tiempo, pero la bronca era con el padre, ¿viste? Y llegamos a ese niñito, claro, a la cocina comedor de la casa, y el padre de este consultante es muy abundante, pero se dedica a otra actividad, agricultura, agrícola. Claro, es la forma de no parecerme a mi papá, hago todo lo contrario. Me pongo a cocinar, a lo mejor hay historias de cocineros y cocineras famosos y buenos en el clan, pero en primer lugar, ¿quién es la cocinera arcaicamente? Entonces estoy decidiendo inconscientemente parecerme a mamá, que la tengo mejor acomodada en mi inconsciente, no con tanto juicio. Y bueno, y esas historias dolorosas vividas en ese lugar de la casa hacen que yo elija esa profesión que otra vez me revivo la cocina completa y no me siento feliz y no me siento pleno porque no quiero huir de ahí. Claro. Y es súper interesante porque parecen profesiones completamente diferentes, pero seguramente, no sé si ya llegaste al transgeneracional con este No, consultante. ayer comenzamos, Ah, pero fuimos a parar ahí porque era el lugar que peor se sentía y ese es su lugar de trabajo, es un lugar muy abundante, es una cocina reconocida, restaurante todo, pero no se siente pleno con eso. claro, pero esa abundancia probablemente está reparando una escasez, ¿no? Una, un duelo por hambre, lo estoy pensando. También, sí, Porque por un también, lado total. está él que es chef, trabajando con comida, y por otro lado su padre agricultor, trabajando con Mm, alimentos, sí, ¿no? sí, siempre, Como sí, sí. ambos se están asegurando de que nunca falte el alimento en la familia, de alguna manera u otra. Totalmente, claro, sí, sí. Entonces hay una reparación de memorias de hambre que, bueno, probablemente van a encontrar más adelante, pero qué lindo esto que estás mostrando. Y esto de no querer parecerme a papá y buscar la manera de parecerme a mamá, es hermoso eso que vieron. Qué belleza. Y de huir de esa casa y no poder hacerlo, porque Claro. cuando pasamos a la etapa de estudiante, justo pasamos por la edad que empezó el estudio, elegí esto porque quedaba lejos de mi ciudad, de mi casa, y para irme para allá y salir de acá, ¿no? Estoy re bien acá, estoy re bien. Bueno, vamos a donde no estás tan bien. Y era ahí, de donde quería irme, de mi casa. Elegí esto con tal de irme de mi casa. Claro. Cuando terminó la carrera, volvió a la cocina y volvió a revivir la casa. ¿Viste? Wow. Claro, y así. Y vamos así, cambiando, pensando que la solución está en eso que estoy cambiando en el afuera. Totalmente. Cambiando de profesión, cambiando de lugar, y no va por ahí. Nunca va por ahí. Claro, total. Y, y pensando en esto que decías vos de tu propia profesión, esto de ser enfermero, ¿siempre fuiste enfermero o antes tenías otra profesión? Antes me dedicaba a la apicultura. Ah, wow, qué belleza también. Siempre me paralaba la biología, ¿viste? Pero bueno, en Sí. este caso, me apasiona ese tema también, y bueno, lo decidí cambiar porque, bueno, esto que me iba creando, que me fuera mal en la apicultura, cuando muchas personas le va muy bien, y bueno, la excusa es, no, esto no sirve, no rinde, no, un año ganas mucho, otro año perdés todo, porque de ahí va, ¿viste?
y claro, era revivir esta pérdida grande que había tenido antes, que era mi mamá. Después, cuando mi papá enferma, y ahí decido, bueno, ahora no te voy a perder a vos, ¿qué tengo que hacer? Medicina no me da los tiempos para estudiar Wow. con el Tiene diagnóstico que que ser era, rápido ¿viste? y ¿Qué tiene hay para que... hacer rápido? Bueno, vamos a enfermería. Me lo creé tan rápido, sencillo, estudié todo, me recibí para eso. Cuando el inconsciente te busca, o sea, encuentra el duelo que hay que ir a transitar, elegís lo óptimo. Y Total. claro, cuando yo nazco, mi abuelo fallece, mi abuelo paterno, el papá de mi papá de la misma enfermedad. Él abocado a su padre en mi proyecto y sentido de cáncer de laringe, y yo abocado después en estudio enfermería, abocado en cáncer de esófago, que está ahí nomás, es lo mismo. No Y puede dale que ser, va. qué hermoso. Sí, 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 todo repetido totalmente. Pero y en ese momento que vos elegiste especializarte en cáncer de esófago, ¿vos tenías en mente esto o fue realmente algo inconsciente como suele suceder No, muchas veces? te cuento cómo fue. Le dan el diagnóstico a mi padre y antes que se resuelva hacer nada, viste, la cirugía, todo, Sí. escuchando una FM del pueblo local, el director del hospital, que era recontra conocido porque había sido médico de la familia, anuncia que se abre la carrera de enfermería, no solo totalmente gratuita, sino con una becada y todo. Y mi papá me dice, che, vos tenés pasta porque me atendiste re bien cuando me cuidaste en la internación. Me dice, ¿no querés hacer enfermería? Bueno, y ahí siempre marcándome el rumbo, ¿no? Wow, Lo hice. Sí, wow, hermoso. Es muy sí, perfecto, ¿no? sí, sí, Porque uno sí. dice, bueno, a veces uno lo tiene como vocación desde pequeño y también es ese mandato inconsciente, pero acá tu papá proponiéndotelo, vos te estás creando un padre que te propone eso y en ese inconsciente es no solamente quiero salvar ahora a mi viejo por si le pasa algo, sino que quiero salvar a mi abuelo que se murió cuando yo apenas había nacido, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí. Hermoso, qué belleza. Sí, aparte que me creé después de distintas, estuve en todas las áreas, estuve en pediatría, así que ahí salvando a los niños del clan, estuve en maternidad sanando a las madres del clan y así todo, porque roté por todos lados. Así que sí, fue una Wow. experiencia hermosa, maravillosa, porque también me abrió camino a esto, porque digo, acá hay algo más, hay algo más. Ahí me di cuenta cuánto impactaban las emociones en el cuerpo, en la biología, porque los resultados de las evoluciones, te das cuenta que era 100% emocional, la persona que estaba bien emocionalmente se recuperaba mucho más rápido, sobre todo en la etapa de COVID, Ah, que estuviste durante esa etapa. Wow. claro, la persona que emocionalmente empezaba con miedo a la muerte, con lógica pura, viste que viéndolo desde ahora, era la que no lo superaba. Y la que Y, iba como que no sé por qué estoy acá, me mandaron porque me salió positivo, bueno, 2 o 3 días, chao, ya está listo. Ni no no le removía nada, no pasaba nada. O la wow, pasaba, pero lo superaba fácilmente, sí, sí. qué Eso fue locura. increíble, notarlo así, fue hermoso. Y también pensando que el miedo a la muerte tiene mucho que ver con los temas de pulmón, ¿no? Que era Sí, justamente sí. el COVID. Así que no era casualidad esto que estás trayendo. No, 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 totalmente, sí. Qué hermoso poder verlo y poder vivirlo desde lo práctico del día a día, ¿no? Estando en el hospital. Sí, y en todos los síntomas, ahí aprovechás y empezás a ver un dedo, a ver para qué quiere decir este dedo, y bueno, y verlo reflejado ahí en su historia familiar o en la emocionalidad que estaba viviendo, sí, era re lógico, hermoso, sí.
Claro, sí, sí, total. Y bueno, nosotros ahora vamos comprendiendo cuál es el significado de los síntomas, pero para nosotros no es lo más importante saber el significado. El significado solamente es como el principio del camino que tenemos que ir a recorrer, ¿no? Porque muchas veces pasa que los que hacen biodescodificación o les interesa la biodescodificación, que es algo diferente a lo que hacemos nosotros, aunque está muy Ujú. relacionado, piensan que solamente está bien con saber el significado del síntoma, ¿no? Claro, la toma de conciencia. Sí. Claro. Que en Y algunos no casos te provoca un movimiento en el cuerpo, te atraviesa y se puede desbloquear algo, pero sabemos que si nos metemos en esta profundidad de la consulta y en el ciclo completo, te cambia toda la vida. exacto, no, no es la No sanación solamente, real, ¿no? O sea, es claro. importante como un primer pasito, pero Mm, lo más importante es meterse en el significado de eso. Y lo mismo pasa cuando nos duele la profesión o cuando nos duele la economía, ¿no? exacto. Entonces, por eso también es importante no solamente decir, ah, bueno, como estábamos diciendo recién, mi abuelo murió cuando yo era pequeño y por eso yo soy enfermero, no, es meterse en ese duelo, en ese momento de muerte, de cómo lo vivió tu mamá, cómo lo vivió tu papá, cómo era el ambiente en el cual vos te estabas gestando o dando tus primeros pasos, y ir a sanar esas situaciones, esos dolores que quedaron ahí bloqueados y que hacen que hoy estés pensando en quiero ser enfermero, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí. Eso es lo más lindo. Eh, y bueno, también hay un montón de otro tipo de historias que hay relacionados con el dinero, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos yo lo que he visto en mi familia, es que hay problemas entre hermanos por herencias. Ah, sí, sí. Es un Y clásico, ¿viste? Pero bueno, en algunas se nota o lo tenemos más cerquita. exacto. Y yo siento, por ejemplo, que tengo muy buena relación con mis hermanas, tengo tres hermanas, y es algo de lo más importante que tengo en mi vida, pero ¿qué Claro. pasa? Me creé una situación en la cual yo sé que no voy a recibir una herencia, ¿no? Ah, sí. Entonces es como, ¿qué situación uno se crea, por ejemplo, para priorizar ese vínculo de hermanos? No, que no haya una herencia, ¿no? Mi papá se encargó de evitar que haya herencias porque de parte de su familia todos los hermanos se habían peleado por dinero. Entonces, eso de evitar tener dinero para que la familia no se separe, ¿no? Claro, Y a veces totalmente. el problema económico viene de un duelo de vínculos, o incluso Exacto. puede ser un vínculo de pareja, ¿no? Sí, sí, sí. De haber separación, que es una muerte simbólica y que sabemos que también acarrea un montón de dramas y de duelos posteriores después de esa separación. Exacto. Y que De, ahí vemos que en realidad lo que hace el dinero es evitar el duelo de problemas de vínculos, ¿no? claro. O de ser mal visto, del que está relacionado con el que provoca esa separación. O porque se Exacto. quedó de más, o porque repartió mal, o que siempre va a quedar uno mal visto entre todos los hermanos, como que el que hizo la macana. Entonces, también eso, no quiero parecerme a ese y ser juzgado y quedar afuera. Exacto. Sí, sí, totalmente. Que es una de las cosas también que vamos a ver, ¿no? ¿Quién es ese mal visto en el árbol genealógico que tuvo mucho dinero y que produjo dolor en la familia, ya sea porque ganó ese dinero de una manera no grata? Entonces, si yo hoy tengo el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento de esa persona, yo voy a evitar parecerme a esa persona evitando tener dinero, ¿no? Y ahí me voy a ir creando un montón de situaciones, como podría ser la tuya, esta de ser apicultor te puede dar dinero, pero a mí justamente no me da dinero, ¿no? ¿Y por qué? Y porque no me quiero parecer a ese mal visto que tuvo mucho dinero y que generó este dolor, ¿no? Acá dice memorias de falta de comida. Tenemos un montón de comentarios.
Buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? Dice Brian. Sí, cómo no, Brian. Dale que llegamos bien. ¿Qué nos querés consultar, Brian? Muy bien, gracias. Bueno, ya tenemos interacción acá. Qué bueno, no lo estaba viendo yo. No, yo tampoco, yo como que no puedo mirar mucho el chat. Qué lindo verlo de esta manera ahora, a este tema del duelo. La verdad que es aliviador y cómo te abre camino a todo. Te abre camino a animarte a todo, te da ánimo, te da certeza, te da seguridad. Y, y bueno, siempre recomendar esto, que animarse a dar el primer paso cuando apenas haces el movimiento, ya empezás a notar estos cambios. Totalmente, es animarse a meterse en ese dolor, por más de que cueste, por más de que sea feo y difícil de transitar, sabemos que es un ratito de incomodidad para muchos frutos que nos puede traer después, ¿no? Entonces es súper importante animarse a meterse en esos lugarcitos de dolor. Creo que eso es lo más importante que queremos dejar en este vivo, ¿no? Que, que uno se anime a transitar esos espacios incómodos y sabiendo que no solamente te puede traer un beneficio económico, sino que te puede traer un beneficio de mejorar tu salud, de mejorar tus vínculos, en vivir una vida más tranquila, en sentirte más en paz, en sentirte bien con vos mismo. Creo que por eso para nosotros es súper importante. Acá está consultando Brian. A ver Tengo qué un dice. hermano, dice, tengo un hermano fallecido mayor que yo, al cual no conocí por un accidente de tránsito cuando mis papás hacían un viaje en camión. Hoy Mira, no tengo una profesión definida, pero mis últimos trabajos fueron en logística, y claro, exacto. Lógicamente estás reparando eso que quedó pendiente. claro, y también como él está haciendo la logística imagino, ¿no? Logística de vehículos, si es así. Entonces él se está encargando de que haya una organización en esos vehículos. Si todo está organizado, si los viajes están organizados, está previniendo que haya accidentes en los viajes, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero puntualmente la muerte fue cuando mis papás hacían viajes en camión. claro, Entonces, la logística, aunque no sea un camión, aunque sea un furgón, algo más pequeño, o sea, la profesión o el oficio es el mismo y estás reparando esa historia, sí. exacto. Y también que sea tu hermano mayor, Brian, es súper importante porque vos venís después de él. Entonces, eso a Sí, vos te genera la deuda de haber nacido luego de que tu hermano murió. Entonces, inconscientemente tenés no solamente el duelo de tus padres, sino sí. esa sensación de decir, yo nazco a pesar Tomo de la que murió mi pauta, hermano. quédense tranquilo, acá está de vuelta el hermano que... Sí, sí, totalmente. Yo lo reemplazo, quédense tranquilo. Es como cuando entras a la cancha que estás en el banco de suplente, digamos, por decirlo de una manera práctica, ¿no? No sé si cabe el ejemplo. Pero bueno, sale uno, entra el otro a cumplir el mismo puesto, digamos, para al clan se quede conforme, se quede tranquilo y ser reemplazado ese hermano. Claro, yo vengo a reemplazarlo y además me voy a encargar de que no haya accidentes a través de la Exacto. logística. Sí, 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 total, sí, sí. Así que es muy perfecto. Qué Y bueno por que lo ahí viste, uno Brian. dice, Bueno, este es el primer paso, porque está muy bueno lo que viste, y bueno, en economía se ve esto, y se profundiza total, bastante, totalmente, de punta a punta, digamos, este síntoma. Hay mucho por si realmente lo padeces como síntoma. A lo mejor lo elegís si te gusta y estás conforme y no es síntoma para vos, pero si deseas o profundizar para ver bien qué pasó, o para cambiar porque te molesta, estás haciendo algo que ya no te gusta, también lo puedes hacer. exacto.
Y también uno piensa que por ahí, bueno, no estudié nada, entonces no es que tenga una profesión, pero sí, una Sí, actividad uno siempre tiene, aunque sea un hobby, porque claro, hasta los hobbies que tenemos están relacionados con algo que sucedió anteriormente y que yo vengo a reparar, ¿no? Entonces, no es claro, casual, esto también es una fuerza del inconsciente familiar, ni siquiera pienses en vos en una profesión, nada, ¿no? Que se te pasen mil profesiones y siempre elijas esto, porque es lo que nos hace falta, lo que nos faltó. Sí, sí. totalmente. Como Sí, te decía yo mi ejemplo recién, no tenía yo tampoco, viste, o chef, abogado, vos fíjate, aparte nada que ver una cosa con la otra, estaba ahí, se ve que todos los pendientes que habían quedado iban de una punta a la otra, y bueno, enfermería, le hace falta un enfermero, ahora inmediatamente hace falta un enfermero, elegí enfermería, dale, y ahí salí, viste, y de todo el caso parecido, tal cual, sí, sí. totalmente. Qué belleza. Ah, ¿Qué mira, está en estás consulta en por tu consulta? café, claro, qué bueno, Brian, qué bueno, gracias por compartirlo. Sí, qué hermoso esto que estás viendo, hermoso. Bueno, esas carreras que abandonaste, fíjate todas estas carreras que empezaste y fíjate qué es lo que están reparando, porque no es Sí, casual. Cada carrera que empezaste, por más de que no la hayas terminado, por algo la empezaste, por algo tu inconsciente te también, dijo, métete acá. también en términos generales, carrera es carrera, ¿está? Entonces, si el hermano falleció en un accidente de tránsito, corriendo una carrera, corriendo carreras, o no, pero carrera, carretera, bueno, hasta en eso el inconsciente asocia. No, Total, es no, verdad, no hagas una carrera porque vas camino a la muerte. total. Qué hermoso. Qué Sí, belleza esta charla, chicos, me encantó. buenísimo. Sí, se nos pasó volando, corriendo. Sí, hablando de carreras. Sí, sí. Bueno, Bueno, Arnaldo, Manu, mil un gusto. gracias. Gracias Gracias a por esta vos invitación, que es un honor. Mil gracias. gracias a vos por aceptar y bueno, ya nos veremos en algún encuentro. Sí, Personalmente estaría bueno aprovechar que estás en Argentina ay, sí, sería eh, hermoso vernos. para compartir Sí. un mate, un café, algo y seguir charlando de estos temas que tantos nos apasiona. Así que Vamos a gracias, crearlo. Juan. Dale, vamos a crearlo. ¿Cuándo te vas de vuelta a España, a Italia? ¿Dónde te vas a ver? Me iría a España, pero todavía no sé la fecha. Pero Muy voy a bien. estar acá un tiempito más. Sí, Bueno, bueno, por ahí en una escapadita que haga Buenos Aires te mando y nos encontramos. sí, me encantaría, sería genial. Bueno, Arnaldo, te Bueno, mando un abrazo enorme y gracias a todos los que estuvieron. Gracias, chicos. gracias. Beso para todos. Chao, Adiós. chao.